Como os decía, el punto 4. La idea del punto 4, que sería el apartado en el que veíamos los nuevos usos y funciones del espacio rural. Hablarles de los 4 o 5 cambios más importantes, menos porcentaje del PIB que viene de actividades agrarias, menos población activa que viene del sector primario, de estas actividades agrarias, dentro del total de la población activa española, importancia de la menor población rural, por el éxodo rural y el proceso de motorización, cambios también importantes como la ampliación de los regadíos y sobre todo esos 4 nuevos usos, entre otros, y funciones del espacio rural, turísticos, de ocio y recreativos, industriales y luego también los relacionados con la segunda residencia, los usos residenciales. Con todo eso se quedaría visto el apartado 4. Entraríamos en el último apartado que tenía pensado para hoy, que sería el de los paisajes agrarios de España. Es decir, no tenemos el mismo paisaje agrario, el mismo paisaje del espacio rural en una zona de Galicia que en una zona como la nuestra, del sureste. ¿Por qué? Porque dependen de aspectos como el clima, dependen de aspectos como la litología o el tipo de roca, de variables relacionadas con el tipo de poblamiento que existe, el tipo de explotación, el tamaño de las explotaciones y luego también el tipo de paisaje diferente, según se dediquen más a la agricultura, a la ganadería, a la explotación forestal o a las diferentes actividades del espacio rural. Por eso debemos diferenciar como 5 grandes dominios, ¿vale? Y además dominios agrarios, según la zona donde estén. En este sentido, quiero que tengáis en cuenta que esto se parece bastante al tema de los climas y por eso la estructura que voy a hacer es la estructura en forma de tabla. Aunque ya sabéis que luego en el examen hay que redactarlo, pero creo que os puede servir sobre todo a la hora de estudiar y a la hora de realizar el resumen. En esa tabla, ¿vale? Vamos a poner los 5 tipos, y además la voy a ir haciendo con vosotros aquí a la misma vez, y así lo voy grabando en la pantalla, que creo que es la forma más clara, y lo vais viendo como si estuviéramos en clase, simplemente la diferencia a través del vídeo de YouTube, y luego las características principales de cada uno de esos 5 dominios agrarios que habría en España. Distinguiríamos por un lado el dominio agrario de la zona del clima oceánico, que sería el dominio agrario de la España oceánica o atlántica, es como normalmente lo llamamos, o dominio agrario atlántico. Luego habría un dominio agrario que se daría en la zona donde se da el clima de montaña, que sería el dominio agrario de montaña. Sabéis que tampoco se complican mucho con los nombres, no le han echado muchas horas a ese tema. Luego estaría el dominio agrario que se daría en las zonas del Mediterráneo, eso sí, dominio agrario mediterráneo, interior o continental. Y también nos encontraríamos con el dominio agrario mediterráneo marítimo o mediterráneo costero. Y finalmente el dominio agrario que va un poco aparte de todo el mundo, que sería el dominio agrario canario o el dominio agrario subtropical canario. Veis que prácticamente coincide con los tipos de clima que hicimos. Realmente le podríamos añadir un 6º tipo de dominio agrario, que si no recuerdo mal también lo puse en los apuntes, que sería el dominio agrario mediterráneo seco o subdesértico, que sería el de la España árida, que también se lo podríamos poner ahí como un 6º, una 6ª columna o un 6º tipo de dominio agrario que se daría también ahí, que sería el dominio agrario nuestro, dominio agrario mediterráneo, acordaros, seco, árido o subdesértico. Lo importante, además de hablar de los 6 tipos de dominio agrario, es ver las características que tiene cada uno. Por un lado, en cuanto al clima y sus características, el nombre y sus características climáticas. Luego ver también el tipo de roca o el tipo de suelo, ¿vale? Acordaros que el tipo de roca o el estudio de las rocas también se conocía como la litología. También las características, pero ya desde el punto de vista humano, las características que ahí hablaríamos del tipo de poblamiento, del tamaño de las propiedades, del aprovechamiento más o menos intensivo que se hacen las actividades. Y luego finalmente hablaríamos también, además del clima, la litología y las características, de los paisajes principales. Es decir, si se dedican más a la agricultura, a la ganadería, a la explotación forestal, y luego qué tipo existe en cada uno de los casos que vamos a ir viendo ahí.
En cuanto al clima, si lo vamos haciendo en cada uno de ellos, es bastante sencillo, porque por ejemplo en el primero tendríamos el clima de la España atlántica, que no atlántico, que sería un clima que nosotros vimos que era en el que las precipitaciones eran abundantes, regulares, sus temperaturas cerca de la costa eran suaves, con escasa amplitud térmica. Si os acordáis, era el clima oceánico. Es importante que le pongáis por lo menos algunas de sus principales características. Las precipitaciones abundantes, precipitaciones regulares. Decirle que las precipitaciones son mayores, si os acordáis, ¿a qué cantidad? Muy bien, los 800 litros por metro cuadrado o milímetros. Luego también las temperaturas. Las temperaturas, si os acordáis, eran suaves, con escasa amplitud térmica. Tampoco es contarle todo el tema que nosotros vimos en la primera evaluación de los climas, pero sí que por lo menos que vean que controlamos algunas de las características. En primer lugar veríamos el tipo de clima que se da y algunas de sus características. Además de ver el tipo de clima con el que nos encontramos, veríamos otras características, pero lo que vamos a ver es los diferentes tipos de clima que hay en cada uno de ellos. En el dominio agrario de montaña, pues lógicamente no va a ser otro tipo de clima, sino el clima de montaña o de alta montaña, del que hablábamos, con sus precipitaciones también abundantes. Acordaros que en las zonas situadas a más de 1000 milímetros hablábamos de precipitaciones mayores a los 1000 litros por metro cuadrado. Además de esas precipitaciones, nos encontrábamos que se producían nevadas, sobre todo durante otoño, invierno, parte de la primavera, y también que las temperaturas, lógicamente, eran temperaturas muy bajas, especialmente en la estación invernal. Durante el invierno se daban esas temperaturas también muy bajas. No solo está el clima de montaña y el dominio agrario de la España atlántica, sino que también tendríamos el Mediterráneo interior o continental, donde se daría el clima mediterráneo continental o continentalizado, como su propio nombre indica. Un clima que, si os acordáis, tenía precipitaciones bastante escasas y bastante irregulares, inferiores a los 600 milímetros, 600 litros por metro cuadrado, entre 800 y 300, con unas temperaturas que eran bastante extremas, bastante frías en el invierno y bastante calurosas en el verano. Hay varios subtipos de Mediterráneo interior, pero en ese caso no vamos a entrar ahí en el caso de los subtipos, porque el tema sería muy extenso y no daría tiempo a desarrollarlo. Por otro lado, el clima mediterráneo marítimo o clima mediterráneo costero, que se daría en el dominio agrario mediterráneo marítimo. Acordaros que aquí las precipitaciones serían escasas e irregulares, también entre los 800 y 300, y las temperaturas nuevamente bastante suaves, una amplitud térmica media y sobre todo con veranos calurosos. Aquí vamos cambiando ya en el tipo de clima a un verano cada vez más caluroso, sobre todo y con una amplitud térmica media. Luego nos encontraríamos con el nuestro, que sería el clima mediterráneo seco, y en ese encontraríamos unas precipitaciones que ya no es que sean escasas, sino muy escasas e irregulares. Acordaros que eran inferiores a 300 litros por metro cuadrado, y eso lo pondría también ahí. Y luego con temperaturas en general cálidas, aunque es verdad que si nos encontramos en las zonas del interior, sobre todo en el invierno, pues nos encontraremos con unas temperaturas algo más frías, y eso hace que varíe también la amplitud térmica. Y lógicamente en el caso del archipiélago canario, pues hablaríamos de un clima mediterráneo no, lógicamente, sin el clima canario, hablaríamos de un clima subtropical canario. Ahí también con unas precipitaciones muy escasas, sobre todo en las zonas bajas, inferiores, si os acordáis, a los 300 litros por metro cuadrado. Y luego también las temperaturas que eran cálidas y con muy escasa amplitud térmica. Acordaros que no había más diferencia que una media de 8 grados de temperatura entre el verano y el invierno, en la media. Me ha faltado comentaros también que, además del clima, sería interesante que en cada uno de los apartados comentaseis la localización, es decir, el lugar donde se da cada uno de los tipos de dominio agrario. Además, es algo francamente fácil a la hora de localizar o a la hora de deducir, porque básicamente en el caso del clima oceánico hablaríamos de la zona del norte y noroeste peninsular, la zona cantábrica, noroeste no, pero noroeste sí, zona cantábrica, zona de Galicia. Luego en el clima agrario, en el clima de alta montaña o el dominio agrario de montaña, lo situaríamos en las zonas situadas a más de 1000 metros de altitud. En el Mediterráneo interior, lógicamente en la zona de la meseta, en la zona del interior peninsular,